Precisiones conceptuales y criterios en psicopatología. Este video fue realizado y elaborado por Carolina Cienfuegos. Los temas que se abordarán dentro de este video son las precisiones conceptuales de la psicopatología y los criterios en psicopatología. La información es extraída del capítulo 2 con el título de Conceptos y modelos en psicopatología de Manual de Psicopatología de Veloc, Sandini y Ramos. Los invito a leer este capítulo para que se complemente la información que se estará abordando en este video. Comenzaremos con las precisiones conceptuales de la psicopatología. Si nos preguntamos qué aborda la psicopatología, podríamos decir que es una modalidad o un modo de explicación de actividades, elaboraciones mentales, emociones, sensaciones, experiencias y comportamientos que hacemos y representamos de los seres humanos. Es decir, que cada uno de nosotros pudiera representar y plantear ideas o hipótesis de cómo funciona el ser humano en alguna de las modalidades mencionadas. Por lo anterior, podríamos decir que en psicopatología no hay un solo modo de explicar al ser humano porque cada modelo teórico, como la psicología conductual o cognitiva, la psiquiatría o el psicoanálisis, etcétera, tendrán su propio modo de explicar qué es lo psicopatológico a partir de sus propios postulados teóricos. Por ende, no podemos hablar de una sola psicopatología, sino que hablamos de psicopatologías en plural, porque hay diversidad de explicaciones psicopatológicas. Esto nos lleva a plantear que las psicopatologías estarán realizando aportes al criterio de anormalidad, es decir, que las investigaciones que realice cada modelo teórico darán información sobre lo anormal a nivel biológico y psicológico. El criterio de anormalidad se define como un conjunto de normas, es decir, un proceso o metodología a seguir con el fin de establecer las propiedades para conceptualizar y o categorizar lo que sería psicopatológico para cada modelo teórico. Por lo anterior, los diferentes modelos teóricos estarán investigando, categorizando o dimensionando, así como estableciendo la conducta normal y la conducta anormal o psicopatológica. Por ejemplo, en el caso de la psicología conductual, estarán investigando, dimensionando y estableciendo las conductas anormales o psicopatológicas aprendidas de las personas. Se dimensionará y no categorizará, ya que en la psicología no hay un manual de clasificación de patologías. En el caso de la psicología cognitiva, estarán investigando, dimensionando también, al igual que la psicología conductual, y estableciendo las conductas y pensamientos anormales o psicopatológicos aprendidos, así como las fallas en el procesamiento de información de las personas. Sin embargo, en el caso de la psiquiatría, ellos estarán investigando, categorizando y estableciendo signos y síntomas psicopatológicos, clasificándolos en trastornos mentales, ya que en el caso de la psiquiatría sí cuentan con un manual de clasificación de los trastornos mentales que es el DSM-5. En resumen, hay dos puntos importantes sobre las psicopatologías. El punto número uno es, la psicopatología es explicada y conceptualizada de manera distinta dependiendo del modelo teórico y de los criterios específicos que utiliza para dar un aporte a lo que sería psicopatológico. El punto número dos es, hay diversidad de modelos y criterios en psicopatología, ya que su objeto de estudio, que es el que guía la investigación, está relacionado con el modelo teórico determinado y por lo mismo no se puede establecer una sola verdad objetiva, ya que hay diversidad de modelos teóricos. Teniendo claro estos dos puntos, abordaremos los criterios en psicopatología para después vincular cada criterio con los modelos teóricos más utilizados actualmente. Pasaremos a abordar los criterios en psicopatología. Algunas puntualizaciones sobre los tipos de criterios en psicopatología es que han colaborado a la construcción de modelos y o sistemas de creencias sobre la salud y el equilibrio mental. Por esta razón, cada modelo teórico utiliza algún criterio psicopatológico con el fin de establecer desde su teoría su propia explicación sobre lo psicopatológico. Los criterios en psicopatología más utilizados son el criterio estadístico, los criterios sociales e interpersonales, los criterios subjetivos o intrapsíquicos y el criterio biológico. A continuación, estaremos explicando cada criterio.
El criterio estadístico determinará lo que es anormal en base a una desviación de la norma estadística, es decir, de la distribución normal. El postulado central de este criterio establece que las variables que definen psicológicamente a una persona poseen una distribución normal de la población a la que pertenece esa persona, por lo que investigan lo anormal de comportamientos y conductas que salen de dicha distribución normal. Como decía anteriormente, lo psicopatológico para el criterio estadístico sería todo aquello que se desvía de la normalidad, es decir, algo que resulta poco frecuente, que no entra en los límites de la población que nos sirve como referencia. Ese algo puede ser un rasgo de personalidad, una capacidad intelectual, una actividad mental, un comportamiento, una emoción, un afecto, entre otros. Por lo que, tomando en cuenta la curva estadística de la distribución normal, los extremos de la curva o lo que queda fuera de la curva es considerado lo anormal o psicopatológico de ese algo que identificamos, mientras que lo que está dentro de la curva será la distribución normal, por ende, la normalidad. Por último, parte de lo psicopatológico del criterio estadístico es también considerar el supuesto de continuidad y dimensionalidad. La dimensionalidad significa que también hay elementos psicopatológicos dentro de la distribución normal o normalidad, es decir, que la diferencia entre normal y psicopatológico será de naturaleza cuantitativa o sea de grado. Es continuo ya que se puede presentar algún síntoma en diferentes momentos de la vida de la persona. Un ejemplo de continuidad es que todos sufrimos cierto grado de ansiedad en diferentes momentos de nuestra vida. Sin embargo, no toda ansiedad es patológica, por lo que un ejemplo de dimensionalidad sería cuando se cuantifica el grado de gravedad de la ansiedad que tiene una persona y a partir de esto se dimensiona si presenta ansiedad normal o psicopatológica. Los criterios sociales e interpersonales se establecen por la normativa social que determina lo esperable, lo normal, y lo inadecuado, lo anormal, de la conducta, tomando como referencia el contexto geográfico, social, político y económico. Los dos tipos de criterios sociales más utilizados son el criterio consensual y el criterio legal. El criterio consensual definirá las psicopatologías con base a la normativa social, es decir, se hace un consenso social de lo que se considera normal y anormal psicopatológico con respecto a un momento histórico y lugar geográfico determinados. En cuanto al criterio legal, es necesario realizar una adaptación a los modos de comportamiento esperables, habituales y sancionados por el grupo social al que pertenecen las personas geográfica y culturalmente, por lo que cada país tiene su propia cultura, leyes y comportamientos esperables, habituales y sancionados que colaboran a identificar lo normal y anormal o psicopatológico. Los criterios subjetivos o intrapsíquicos básicamente es un criterio propuesto por el propio individuo. Esto es, que se basará en la conciencia que tiene cada persona de su propia situación psicopatológica. Por ejemplo, la conciencia de que está sufriendo o la conciencia de que está teniendo comportamientos que no quisiera presentar. Este tipo de criterio se manifiesta en quejas verbales de infelicidad y disgusto y de presentar comportamientos como la incapacidad para afrontar y solucionar problemas. Lo psicopatológico dentro de los criterios subjetivos o intrapsíquicos está relacionado con el concepto de algedónico, el cual se refiere al sufrimiento personal, propio o ajeno, como elemento definitorio de la presencia de una patología. Un sujeto algedónico es un sujeto que sufre y si sufre puede ser patológico en sus interacciones. Por último, los criterios subjetivos o intrapsíquicos van a estar oscilando entre la conciencia de la enfermedad que tenga una persona sobre su patología y que puede fluctuar entre poca o nula conciencia y la egodistonía. La egodistonía se refiere a la disonancia o conflicto que se produce entre la autoimagen, es decir, las necesidades, deseos, valores, etcétera, y los síntomas que presenta la persona. También el significado que le dan a estos síntomas y o a la interferencia que provoca en sus interacciones sociales. El último criterio que abordaremos es el criterio biológico.
Este criterio mantiene que la enfermedad mental se produce por una alteración del sistema nervioso. Enfatiza en la naturaleza biológica y física de las personas. Lo psicopatológico para este criterio son la expresión de alteraciones y o disfunciones de alguna estructura o proceso biológico. Este criterio toma en cuenta lo biológico, lo psicológico y lo social que puede afectar al ser humano porque hace una diferencia entre la enfermedad y los trastornos mentales.